En las lecciones anteriores habíamos visto en algunos pasajes cómo el Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento entiende algunos pasajes del Antiguo Testamento. Hemos visto, por ejemplo, cómo Jesús entiende ese título, Hijo del Hombre, desde Daniel 7 y Salmo 8. Y luego como el autor de Hebreos entiende el rol de Jesús como el Hijo del Hombre, como recibió dominio y poder. Pero dentro de este estudio, nosotros queremos también aprender un poco a interpretar los textos apocalípticos. Cuando nosotros nos acercamos a un texto, un tipo de literatura distinta de lo que estamos acostumbrados, nosotros tenemos que recordar algunas pautas, y no son muchas. Este no es un curso de la hermenéutica, seguramente nosotros tenemos otro curso para eso, pero sí queremos revisar algunas pautas y recordarnos algunas cosas, principios importantes para poder acercarnos bien a la literatura apocalíptica. Para nosotros este es algo difícil, para ser sincero. Porque primero, nosotros no tenemos una buena costumbre de lectura. A menudo nosotros leemos a lo mucho periódicos, leemos noticias, que sin darnos cuenta que quizás lo que leemos en los periódicos siempre es la perspectiva y la opinión del autor, que pocas veces lo que leemos es literalmente lo que aconteció. Tenemos que recordar eso y saber eso cuando leemos un periódico o leemos noticias, porque eso realmente a veces lo tomamos como hecho cuando realmente es la opinión, es la perspectiva de la persona. Y no podemos evitar eso cuando nos acercamos a la Biblia. Es cierto que las Escrituras son inspiradas 100% por Dios, por el Espíritu Santo, y que son infalibles, es decir, que no fallan. También está sin error ninguno. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra doctrina de la interpretación siempre incluye la interpretación del autor. Dios, a través de la personalidad del autor y a través de su perspectiva, procura proveer y revelar lo que quiere para nosotros en su palabra. Por eso nosotros tenemos 4 evangelios. No sé si alguna vez te has preguntado por qué 4, porque uno no hubiera sido suficiente. Cuando Marcos fue el primero y Mateo y Lucas prestan casi todo de Marcos, y Mateo y Lucas, Mateo por lo menos es el único discípulo de Jesús. Entonces tenemos más Juan, pero Juan es completamente diferente, hablando de los evangelios sinópticos. Pero cuando nos acercamos a los evangelios, ¿cómo nos acercamos a ellos? Nos acercamos a ellos como historia. Para muchas personas, eso es realmente su postura primordial, digamos, su actitud hacia los evangelios. Sin embargo, los evangelios no fueron escritos para contarnos historia. Por ejemplo, cuando pensamos en en algunos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Ruth, ¿Cuándo sucede todo lo que sucede en el libro de Ruth? Bueno, está después de Jueces, entonces nosotros ponemos esa historia ya antes del reinado de rey Saúl. Sin embargo, ¿cuándo fue escrito el libro de Ruth? Muchos años después. Porque nos cuenta al final del libro de Ruth que Ruth era la bisabuela del rey David. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a los libros de la Biblia, tenemos que pensar mucho en el contexto, mucho en a quiénes fue escrito, para qué fueron escritos, por ejemplo, los evangelios, volviendo a ese tema. No fue solamente para contar la historia, porque fueron escritos dentro de la misma generación de la gente que observó lo que sucedió. Entonces a veces leemos los evangelios y otros pasajes de la Biblia como pura historia cuando realmente no hay ese tipo de literatura en los tiempos en que fue escrita la Biblia. Más bien encontramos que todos los libros son didácticos, existen para enseñarnos algo.
Nosotros podemos pensar que el libro de Números, por ejemplo, es solo para contarnos cuántas personas han salido de Egipto. No, no existe solo para eso. Nosotros tenemos que ver que dentro de cada historia hay detalles, hay un principio, hay un punto principal. Hay muchas cosas que es demasiado fácil eludir y olvidarnos. Para lo cual, cuando nosotros acercamos a un texto profético, a una literatura apocalíptica, nosotros tenemos que reconocer que está escrita en una forma distinta de lo que nosotros mayormente entendemos. Yo veo, por ejemplo, que muchas personas leen textos apocalípticos o la profecía tomándolo como noticia o historia futura, que simplemente el autor está prediciendo lo que va a suceder, cuando mayormente no es cierto. Otra vez, si vuelves a todos los pasajes que hablan del futuro Mesías, y si piensas en todos los lugares en el Nuevo Testamento donde cita el Antiguo Testamento y dice, escrito está, eso tuvo que suceder para cumplir lo que está escrito en bla, bla, bla. Si tú reconoces y estudias, investigas esos pasajes, vas a ver que muchas veces la profecía se cumple en una manera muy distinta de quizás como fue presentada en el Antiguo Testamento. Ahora, eso no es solo para confundirnos. Eso no es solo para decir ya que al final no podemos entender nada de profecía. No. Y lo que vamos a ver hoy día en esta lección es que hay pautas, hay principios que nos pueden ayudar a entender la profecía. Y una de las primeras es que tenemos que recordar que la profecía existe para llevarnos a Dios, llevarnos a Yahvé. Nosotros cuando leemos profecía a veces otra vez pensamos que simplemente el autor nos está diciendo qué va a suceder, cuando su propósito es llamar nuestra atención al arrepentimiento. Cuando pensamos en las profecías de Isaías, ¿para qué escribió Isaías? ¿Pensando solo en un futuro Mesías? No. Aunque hay muchas profecías en el libro de Isaías acerca de la venida de Jesús y su vida, muerte y resurrección, realmente el propósito en el comienzo de las profecías de Isaías era llamar al pueblo al arrepentimiento. Entonces existe lo mismo para nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, el discurso de los olivos, Daniel capítulo 9, o todo el libro de Apocalipsis, o primero, segundo Tesalonicenses, vamos a ver vez tras vez, que el propósito del autor es despertarnos a una realidad actual. La profecía, aunque habla de algo futuro, sirve para despertarnos ahora. Y cuando mantenemos esa perspectiva, leemos las profecías y la literatura apocalíptica de una manera distinta. Entonces queremos brevemente estudiar esta parte de cómo entender literatura apocalíptica. Como un buen ejemplo, pensemos un rato en la parábola del buen samaritano. Nosotros aprendemos mejor de ejemplos. Ahí en Lucas 10 dice, Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Ahí voy a pausar porque probablemente ustedes conocen la parábola. Si no la conoces, pausa el video, vete a Lucas 10, lee toda la parábola y vuelve al video, ¿ya? Pero imagínate si alguien trata de explicar esta parábola y lo explica diciendo que este hombre que bajó, que descendió de Jerusalén a Jericó, fue Adán. Y que este hombre bajó del cielo, del lugar de la ciudad celestial a la ciudad terrenal, que es la tierra. Y cuando dice que cayó en manos de unos ladrones, está hablando de que Adán fue enfrentado y confrontado por la maldad aquí en la tierra. Y como cayó en manos de Satanás, le robaron todo lo que tenía, que era la comunión que Adán disfrutaba con el Padre. Y ahora
vemos que se acercan algunas personas, ¿no? Se acerca, prácticamente le deja muerto ya en sus pecados, pero se acerca un sacerdote, se acerca un levita, y el sacerdote representa, bueno, todo lo que es la ley y los sacrificios, la levita también. Entonces, no le pueden salvar. El sacerdote y el levita no le pueden ayudar. Entonces, la ley que servía para guiarnos a Dios no nos puede salvar. Y también los sacrificios tampoco pueden salvarnos. Pero luego llega el buen samaritano, quien es Jesucristo. Y viene por el mismo camino como nosotros, vivió como nosotros, se encarnó, llegó a ser como uno de nosotros. Y como representante mejor que el sacerdote y el levita, él rescata a Adán, rescata al hombre, salva, pone a salva este hombre muerto en sus pecados. Le unge con aceite, que es el Espíritu Santo, esa unción que solo viene del Santo Espíritu de Dios. Y luego el buen samaritano le pone sobre su propia bestia de carga, que es su cruz. Jesús realmente pone al hombre encima de sus hombros. Y Jesús, muriendo por el hombre en la cruz, llega a salvar a Adán, o el ser humano por completo. Lo lleva a un mesón, que eso representa la iglesia. Jesús, como el buen samaritano, lleva a este hombre a la iglesia para recibir más sanación por su corazón. Y luego le promete volver. Y eso es lo que Jesús hace, ¿no? Promete volver una segunda vez para salvar a nosotros. Ahora, ¿qué les parece esa interpretación del buen samaritano? Yo adivino que hay algunos de nosotros que diríamos, qué lindo, ¿no? Qué linda descripción de cómo explicación del buen samaritano. Nunca había visto la parábola de esa manera. Ahora, todo lo que he dicho es cierto y bíblico. Ya, todos los detalles que he sacado de esa parábola del buen samaritano es cierto. No he mentido, no he cometido herejía. Todo lo que he dicho acerca de Jesús, de morir por nosotros, de morir por Adán para ser un mejor representante, todo es cierto. Todo es bíblico. Sin embargo, tenemos que hacer la pregunta, ¿es lo que Jesús quiso decir con la parábola del buen samaritano? Esto yo veo muchas veces en prédicas y enseñanzas usando las parábolas de Jesús. Escudriñamos las parábolas para sacar detalles en cada cosa en la imagen de que es la parábola. O casi olvidándonos que es una parábola. No es una historia verdadera. Ahora, en parte, espiritualizar y dar un significado simbólico a todos los detalles de una palabra no es necesariamente antibíblico, porque como dije, todo lo que yo he dicho es cierto de la palabra. Sin embargo, no podemos evitar que no fue la intención, probablemente no fue la intención de Lucas, el autor del Evangelio, pero tampoco fue la intención de Jesús. Jesús cuenta esta parábola con un solo propósito, y era explicar a lo que los fariseos le habían preguntado. Jesús estuvo hablando que una persona le había preguntado, ¿no, maestro, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué ves tú en las Escrituras? Y luego responde bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El pata había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta era para distinguir entre las personas que merecen de su amor y las personas que no lo merecen. Y Jesús comienza a contar esta parábola específicamente para responder a esa pregunta.
Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el punto principal de la parábola del buen samaritano? Que toda la gente representa quién es mi prójimo. Todas las personas en mi alrededor son mis prójimos. Que no puedo decir que los que me tratan bien son mis prójimos, o los que están de acuerdo con mis creencias, o asisten a mi iglesia, o de mi familia. Aunque actuamos así, no es cierto. Y Jesús utiliza las imágenes. Ahora, ¿hay significado en que hay un sacerdote y un levita? Por supuesto, porque ellos supuestamente representaban ¿ya? La alta piedad de la fe judía. Pero ellos no ayudan a esta persona. No le ayudan. Y al final, ¿quién le ayuda? Un samaritano. Y si conoces la historia y la cultura cotidiana de ese día, los samaritanos eran personas mezcladas, eran parcialmente judíos, parcialmente gentil o no judío, que era prácticamente peor ser un samaritano que ser un no judío. Entonces, claro que hay significado en las diferentes imágenes de la parábola, por el hecho que es el samaritano que ayudó al hombre. Eso es muy significante. Sin embargo, no podemos perdernos en dar un significado mucho más allá de lo que Jesús quiere. Tenemos que tener cuidado con eso, con todas las parábolas. He escuchado explicaciones y prédicas de las parábolas que realmente sobre espiritualizan todos los detalles dentro de la parábola. Ahora, si nosotros entendemos la historia del buen samaritano, ya, luego podemos crear una aplicación en que entendemos cómo Jesús realmente es quien salva. Jesús es quien nos pone a salvo. Jesús es quien sana nuestras heridas. Sí nos promete volver otra vez. Pero sacar eso como el punto principal del pasaje, hay un gran error. Y lo que sucede en la literatura apocalíptica es que las personas toman un pasaje, dan un significado sobre espiritual, ¿ya? De cada detalle. Y eso es su mensaje principal. Y luego no saben cómo aplicarlo, aparte de saber exactamente lo que va a suceder. Pregúntate, ¿cuál fue el propósito de Juan de hablarnos de 7 copas de ira? ¿Por qué 7? ¿Por qué copas de ira? Cuando nosotros tratamos de entender el punto principal de estos pasajes complicados, todo el resto tiene que ir en armonía. Por ejemplo, tenemos que poder distinguir entre el punto principal y el detalle. Otra vez vemos en Joel 2 cuál es el punto principal y el detalle de este pasaje. Bueno, si ustedes recuerdan, este pasaje es citado por Pedro en Hechos 2. Y está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? A la humanidad entera, y a los hijos, a las hijas, ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Ok, en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. Espera. Yo estuve bien, ¿ya? Yo estuve bien. Todo eso es cumplido en Hechos 2. Gracias, Pedro. Ya, pero ¿qué es esto? ¿Tenemos algún suceso en el libro de Hechos en que vemos prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo? Bueno, nosotros podemos perdernos por los detalles. Podemos pensar que, oye, esto no ha sucedido todavía, entonces debe estar hablando del futuro, no de solamente Hechos 2.
seguramente habrá otro Pentecostés, habrá otro derramamiento del Espíritu, habrá otro momento en que nuestros hijos e hijas van a profetizar, o los ancianos van a tener sueños, o los jóvenes van a tener visiones. Prácticamente todo el movimiento carismático se basa en esa idea, de que por el hecho que hay detalles de la profecía que no parecen ser cumplidas, o cumplidos todavía, tienen que aplicarlo para un futuro. Ahora, ya hemos visto y vamos a ver que hay pasajes, hay profecías, hay promesas que tienen un doble cumplimiento. Por supuesto, en eso no hay ningún problema. Pero, ¿cómo decidimos cuál va a tener doble cumplimiento? Eso, ahí está el problema. Ahí está la clave. Y lo que veo es que a veces nosotros nos perdemos en los detalles sin ver el punto principal. Ahora, si pensamos bien, ¿este pasaje solo está hablando de Hechos 2? No, no puede ser. No puede ser. Porque primero, el Espíritu Santo fue derramado en varias ocasiones. Y nosotros conectamos Pentecostés con Hechos 2, pero hay otros dos momentos en que el Espíritu Santo cae en las personas y hablan en lenguas. Entonces, no solo es Hechos 2. Y sí hay sangre y fuego. Bueno, había llamas encima de sus cabezas. No lo menciona acá. Pero sí tenemos esta idea de columnas de humo. Otra vez, ¿a qué refiere? Bueno, quizás refiere columnas de humo atrás, no adelante, sino atrás, cuando Dios guiaba a su pueblo en el desierto por columnas de fuego y de humo. Fuego de noche y humo por día, para guiarlos. ¿Y qué vemos en Hechos? Que cada rato el Espíritu Santo está guiando a los apóstoles, a los discípulos, a diferentes lugares. Ahora, como hemos visto en lecciones anteriores, ¿qué hacemos con todo el resto del pasaje? Habla de tinieblas, luna, sangre. Entonces, va a venir el día grande y terrible del Señor, que hemos visto que no podemos evitarlo. En algún sentido, Jesús inauguró el día del Señor en su primera venida. El Hijo del Hombre vino. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántas veces vemos eso en el Nuevo Testamento? Al final de Romanos 9, por ejemplo, Pablo lo cita. Entonces, ¿a qué voy? Que nosotros no podemos perder el punto principal por los detalles. Si todo el pasaje, y ni siquiera estamos viendo todo el libro de Joel o todo el capítulo 2, mejor es ver todo el libro porque no es un libro muy largo. Pero si pensamos en todo el libro de Joel y su propósito, primero, ¿cuál es el propósito con los oyentes originales? Y segundo, ¿de qué realmente se trata el libro? Llamar al pueblo al arrepentimiento, porque ya se acerca el día del Señor. Y ese día, para los que están en Yahweh, va a ser un día de mucha alegría, porque Dios va a derramar su Espíritu con más plenitud a todos los creyentes. Entonces, nosotros tenemos que entender estas cosas dentro de su contexto y no solamente pensar en cada detalle. Significa que a veces hay detalles e imágenes que no van a tener un cumplimiento literal. Y cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis y el discurso de los olivos, prácticamente se trata de eso. Aparte de su postura de dispensacionalismo o teología del pacto, más allá de eso, la hermenéutica. Si nosotros interpretamos todas las imágenes como literales o solo algunas de ellas. Por ejemplo, cuando leemos que Jesús va a venir otra vez, ok, aleluya. ¿Creemos que eso es literalmente que va a venir? Bueno, sí, por supuesto. Pero dice que va a venir en las nubes. ¿Interpretamos esa idea de que va a estar en las nubes literalmente? Vamos a llegar a eso en el discurso de los olivos. Pero yo les diría, por ejemplo, que yo no creo que esa imagen es literal.
Cuando nubes en la Biblia tienen muchos significados. Significa gloria, la presencia de Dios. El tabernáculo se llenó de humo y de una nube. Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí, se llenó alrededor de una nube. Dios guiaba por una nube otra vez en el desierto. Entonces vemos que las nubes, en la transfiguración, otra nube. Entonces vemos que representa la presencia y la gloria de Dios. Si nosotros interpretamos a esa profecía literalmente que Jesús va a venir encima de una nube, y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero yo digo, vamos a ver un hombre chiquitito. Imagínate un rato, un hombre chiquitito encima de una nube, unos 2000 metros en el cielo. No lo vamos a ver. A mí me parece que todas las profecías de Jesús acerca de su segunda venida, uno de sus puntos es, todos lo verán. No va a haber nadie que no sabe que Jesús ha venido. No va a venir como bebé, no va a venir como en secreto, como vino la primera vez. Más bien que todos lo van a ver. Pero Jesús es un hombre literal encima de una nube. Mira, ni siquiera podemos ver un avión bien. ¿Cómo vamos a ver un hombrecito encima de una nube? Es completamente el opuesto de lo que parece enseñar el pasaje. Entonces yo tiendo por interpretar ese tipo de imagen figurativamente, que está hablando de que Jesús va a venir con toda la gloria y presencia de Yahweh. Entonces, bueno, eso es un detalle para el futuro también. Vamos a hablar de eso cuando llegamos al discurso de los olivos, porque hay muchas cosas como eso ahí. Ok, seguimos. Ok, literatura apocalíptica. ¿De qué realmente estamos hablando cuando hablamos de literatura apocalíptica? Bueno, específicamente de profecía, que tiene una función actual en el momento que fue escrito, pero también habla de un futuro evento o suceso. Y la estructura de literatura apocalíptica consiste en imágenes móviles. Los detalles que pertenecen a la imagen deben ser interpretados en armonía con su pensamiento central. Este es tan importante para saber y recordar para la interpretación de profecía. He escuchado muchas interpretaciones de los pasajes complicados, dando significado enorme a unos detalles, perdiendo realmente el punto principal. Tenemos un dicho en inglés que decimos que no puedes ver el bosque por los árboles. Y la idea es que nosotros nos enfocamos tanto en los árboles que nos olvidamos de todo el bosque. ¿Cuál es el punto principal de Juan de escribir Apocalíptica? Si no logramos entender eso, todo el resto de nuestra interpretación del libro es inútil. No podemos pretender saber qué significa todas las imágenes en Apocalipsis si nosotros no primero tratamos de entender por qué lo escribiste, Juan. ¿Por qué lo escribiste? Claro que lo recibió como visión del Señor. Entonces, si queremos hacer la pregunta, ¿por qué Jesús quería que lo escribiera? Ok, está bien, es la misma cosa. La idea es, nosotros no podemos perder el bosque por los árboles. ¿Por qué? Porque todo el mensaje tiene que ser interpretado en armonía con su pensamiento central. Los detalles, las imágenes, el simbolismo, todas esas cosas tienen que ser entendidas dentro del mensaje principal. Por ejemplo, no sé cuántas personas tratan de entender Daniel 9 sin ni siquiera pensar bien en Daniel 1 a 8. ¿Cuál es el contexto de Daniel 9? Nosotros tenemos que ver que Daniel 9 no es un paréntesis nomás en la profecía de Daniel. Obviamente lo que Daniel ve y transmite es parte de todo el contexto de lo que Daniel quiere comunicar.
Entonces, por ejemplo, uno de los problemas en establecer que Joel 2 refiere a un solo futuro cumplimiento es que el contexto de Joel y la promesa señala a la restauración de la relación entre Dios y el pueblo. Entonces, si Joel está hablando y su punto principal es la reconciliación entre Yahweh y el pueblo de Dios, ¿acaso no vemos eso en la primera venida de Jesús? Por supuesto. ¿Acaso no tenemos el derramamiento del Espíritu en la primera venida de Jesús? Por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿por qué forzamos un segundo y mayor cumplimiento? Solo deberíamos forzar esas cosas o entenderlo así si vemos que la promesa no fue cumplida por completo. Y eso vimos, por ejemplo, en 2 Samuel 7, cuando Dios a través de Natán dice a David que uno de sus hijos va a tener un trono perpetuo. ¿Eso fue cumplido en Salomón? Bueno, Salomón le construyó el templo y eso fue parte de la promesa. Pero obviamente la promesa fue solo parcialmente cumplido en Salomón, pero en su plenitud en la persona y el reino de Cristo Jesús. Entonces, hay que entender las imágenes en Joel o en cualquier texto apocalíptico en armonía con su punto principal. No podemos perdernos en los detalles. Como dije, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y nosotros tenemos que evitar eso. Elizabeth Fiorenza dice, el lenguaje apocalíptico no funciona como lenguaje predictivo descriptivo, sino como lenguaje mitológico imaginativo. No apela a nuestras facultades lógicas, sino a nuestra imaginación y emociones. En otras palabras, y eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo, que cuando nosotros leemos una profecía, no está hablando de solamente describir el futuro, no está diciendo simplemente lo que va a suceder. Es como una película que apela a nuestras facultades emocionales. Realmente trata de incitar en nosotros una respuesta emocional. Ahora, cuando nosotros leemos Apocalipsis, no respondemos al libro así. Leemos el libro pensando que es un código cifrado y que tenemos que descifrarlo para saber. Eso fue el propósito de Juan. Algunos piensan eso, que Juan escribió su libro con tantas cifras, con tantos secretos dentro del libro, que lo escribió para evitar que los no creyentes lo entendieran. ¿Eso es realmente lo que creemos de la palabra de Dios? Para mí es medio ridículo esa idea. Yo creo que sí, Juan entiende el futuro y la realidad actual a través de imágenes terribles, imágenes enormes, imágenes grandes y casi todas del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que recordar que este lenguaje apocalíptico no existe solamente para describir el futuro o predecirlo, sino realmente es un lenguaje mitológico imaginativo. Ahora, Elizabeth no creo que esté usando la idea de mitológico como mito, como ya que no es verdad, sino que está hablando de que cuando estudiamos los textos antiguos de la mitología, leemos cuentos, historias que son hipérbole, que son exageraciones enormes de lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, yo mencioné en la lección anterior de Apocalipsis 16, cuando leemos de granizado de 20 kilos. ¿Creo yo que va a haber granizado de 20 kilos? Yo creo que probablemente no. Yo creo que simplemente habla de un evento catastrófico aquí en la tierra. Pero si no llega granizado de 20 kilos, no voy a estar quejándome. No voy a estar reclamando al trono del Dios diciendo, pero tú dijiste. Porque yo creo que las imágenes son puestas ahí no para explicarme literalmente lo que va a suceder, sino lo que existe ahí para incitar una respuesta emocional dentro de mi ser. Seguimos. Ok, algunos principios para terminar. Primero, y no son muchos, no se preocupen.
Principio 1, el contexto del libro. Quizás no hay un principio más importante, el contexto. Un texto sin contexto es un pretexto para muchos errores. ¿Ya? Tienen que recordar eso para siempre. Un texto sin contexto es un pretexto para muchos errores. Y un pasaje no puede ser interpretado fuera de su contexto. Su contexto no solamente incluye los pasajes en su alrededor, pero también incluye el autor del pasaje, la audiencia inmediata y su uso en el resto de las escrituras. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tengo esta postura de Joel 2? Porque Hechos 2 lo usa y nos ayuda a explicarlo. Porque vemos a Salmo 8 como referente a Jesús. Porque Hebreos 2 nos hace la conexión. No tenemos que adivinar en estas cosas. Entonces, cuanto más utiliza el libro de Apocalipsis o todos los pasajes apocalípticos en el Nuevo Testamento, cuanto más usan ellos imágenes del Antiguo Testamento, podemos entender su significado. Su contexto es mucho más mayor que solamente un capítulo. Mucho más mayor aún de solo su libro. ¿Cuál es la audiencia inmediata? En otras palabras, ¿cuál es la audiencia original del libro? Muchos de los libros del Antiguo Testamento, su audiencia no fue la gente de esa época. Por ejemplo, cuando Moisés escribió Génesis, su audiencia no era la familia de Abraham. Abraham había muerto unos 500 años antes de Moisés. Entonces, obviamente la audiencia no son las personas dentro del libro, como mencioné el libro de Ruth. El libro de Ruth fue escrito muchos años después del reinado de David. Entonces, cosas así. También el libro de Jueces. Muchos de los libros del Antiguo Testamento realmente fueron escritos durante ese tiempo, justo antes del cautiverio en Babilonia, o después aún. Entonces nosotros tenemos que entender esas cosas y así entender el punto principal del autor. Entonces cuando leemos algo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Tenemos que recordar, hay continuidad entre los testamentos. Entonces, ¿de dónde viene la idea? Cuando leemos de Pablo hablando de la elección soberana de Dios, ok, Pablo, muéstrame en el Antiguo Testamento. Y lo hace. O Pablo, hablas de adopción, muéstramelo en el Antiguo Testamento. Sí está ahí. Ok, vemos el derramamiento del Espíritu Santo a todos los creyentes, muéstramelo en el Antiguo Testamento. Ahí lo hemos visto, ¿no? Entonces, eso es la idea, que nosotros no podemos encontrar algo realmente completamente nuevo en el Nuevo Testamento. Hay que entender que el Nuevo Testamento sirve como comentario del Antiguo. Y sus enseñanzas vienen del Antiguo Testamento. Y eso es parte de su contexto. No solamente los versículos en su alrededor y todo esto. Muy bien. Podríamos pensar en cuál es la audiencia original de los evangelios. No es María Magdalena, no son los 12 discípulos. Existía para explicar a la gente no solamente lo que sucedió, pero sino por qué sucedió. Entonces tenemos que entender qué entendieron ellos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de Mateo? Mateo 5:13. Donde Jesús dice que ustedes son el sal y luz del mundo. Y hemos escuchado prédicas que nosotros como creyentes, más fácil quizás entender qué significa ser luz, pero que somos sal, que nosotros deberíamos dar buen sabor al mundo, que como el sal mejora
nuestra sopa de chairo, nosotros debemos ser buen sal, sal de maras para poder dar el mejor sabor al mundo. Primero suena medio raro, no sé exactamente qué significa dar mejor sabor al mundo. Pero sal en los tiempos de Jesús no fue utilizado para sabor, tanto como perseverante. Echaron sal a las carnes, como no tenían refrigeradoras, y si matas a una vaca, ¿cómo vas a comer toda la vaca en un día? Entonces echaba sal para poder mantener la carne por unos meses, se podía. Entonces Jesús, cuando nos llama sal, no está hablando de que nosotros vamos a dar un mejor sabor al mundo, sino que vamos a hacer un tipo de perseverancia. Nosotros vamos a preservar, realmente la santidad de Dios en este mundo, que también es lo que significa ser luz. ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado de Mateo 18:20, donde dice Jesús, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Y hemos escuchado eso muchas veces como parte de un culto. Donde hay 2 o 3, ya Jesús está con nosotros. Ahora es lindo y quizás es verdad, pero el contexto de Mateo 18 es conflicto y cómo manejar el conflicto y el pecado y el pecador. Y lo que Jesús está diciendo realmente en 18:20 es, si hay 2 o 3 que se están de acuerdo en literalmente el rechazo de una persona por no ser arrepentida de su pecado, y ahí estoy yo. Realmente Mateo 18:20 va con la idea de que lo que atamos aquí en la tierra será atado en el cielo, o las llaves del reino, lo que Jesús dijo a Pedro. Entonces, nosotros tenemos que entender estos contextos dentro de la cultura de su día. Cuando nosotros buscamos el punto principal, el contexto de libros como Apocalipsis, su mensaje llega a ser mucho más comprensivo. Y su uso del Antiguo Testamento es crucial. Ok, principio 2. Imágenes y símbolos. La literatura apocalíptica y profética usa imágenes y símbolos de una manera gráfica y evocadora que siempre apoya y habla del punto principal. Bueno, ya un poco lo que hemos hablado, de que las imágenes, los símbolos tienen que ser interpretados en armonía con el punto principal. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Apocalipsis, eso siempre es el mejor ejemplo. A veces encajamos cada capítulo como su propio periodo de tiempo y así lo entendemos. Y no está necesariamente muy mal, pero mi preocupación es que otra vez vemos a cada capítulo de Apocalipsis como los árboles, pero así, enfocándonos tanto en los árboles, nos perdemos y no podemos ver el bosque. Estas imágenes y símbolos tenemos que entender primero que son explicadas y presentadas en maneras gráficas y evocadoras, otra vez para incitar en nosotros una respuesta emocional, no solamente para contarnos lo que va a suceder. Otra vez, es como una película. Cuando nosotros vemos, si has visto alguna vez una película que se basa en sucesos reales, digamos, ¿qué hacen siempre en la película? Exageran algunos de los sucesos. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, ver una película que es puro documental y solamente cuenta lo que sucedió, muchas veces es muy aburrido. Necesitamos ver con nuestros ojos imágenes grotescas y enormes para poder responder. Y también cada año las películas son más grotescas también. Pero es lo que necesitamos y Juan lo sabía, creo. Entonces, tenemos que entender que Dios a través de estas profecías hace lo mismo con nosotros.
No es que la literatura apocalíptica exagera en el sentido que hay algunos detalles fuera de los límites de la verdad. No estoy diciendo que Juan aprovecha de mentir un poquito para poder simplemente garantizar una mejor respuesta emocional. No estoy diciendo eso, sino que tenemos que entender que simplemente utiliza imágenes que no siempre son o tienen el fin de ser interpretadas literalmente. Porque utiliza el lenguaje figurativo para evocar, para incitar en nosotros esas sensaciones respectivas del mensaje. Ok, principio 3. Utiliza figuras retóricas. Nosotros tenemos que entender cuáles son y qué significa. La literatura apocalíptica y profética utiliza las figuras retóricas como el símil, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la hipérbole. Ahora, muchos de ellos aún son sinónimos. Aparte de las imágenes fuertes, hay figuras retóricas en la literatura apocalíptica. No solamente que habla de granizado de 20 kilos, pero utiliza también términos que refieren a otras cosas. Por ejemplo, he escuchado de personas que literalmente piensan que hay un cordero en el trono de Dios, que literalmente Jesús es un cordero. Hay problemas con eso, ¿ya? Entonces tenemos que recordar que estas imágenes existen para otra vez explicarnos algo y son simbólicos. Por ejemplo, el símil y la metáfora, los dos refieren a una figura retórica en la cual un objeto de discurso es semejante a otro para resaltar una cualidad específica del objeto. Por ejemplo, Oseas 11:10. Ellos vendrán en pos de mí, yo el Señor rugiré como un león, y mis hijos vendrán temblando desde el occidente. Ahora una pregunta súper importante. ¿El Señor es un león? Espero que no pienses eso. El Señor no es un león. Y si fuera un león, tenemos un problema con 1 de Pedro 5. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como un león. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios y Satanás, Dios, el Padre y el diablo, los dos son leones? No. Ninguno es león, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos eso. Cuando leemos estos pasajes, muy poca gente va a sacar de ahí que literalmente Dios es un león. No sé por qué nosotros no tenemos ningún problema en entender la diferencia entre Oseas y 1 de Pedro. Sin embargo, cuando llegamos a libros como Apocalipsis, tratamos de interpretar todo. Ahí están en el trono está el cordero. Ay, entonces Jesús es un cordero. Eso es una metáfora. Es un símil. Entonces tenemos que entender esas cosas por lo que son. También tenemos la metonimia y el sinécdoque. Quizás son nuevas palabras para nosotros, pero probablemente no es una nueva idea. Sinécdoque es cuando una parte de algo se usa para referirse al todo. Metonimia es parecido, es cuando algo se usa para representar algo relacionado con él. Entonces, sinécdoque, bienaventurado el hombre que no anda en compañía. El hombre, entonces, ¿está diciendo el salmista que solo aquel hombre? O cuando dice el hombre, refiere a toda la humanidad. Nosotros sabemos eso. Entonces, eso es un sinécdoque. Cuando el salmista dice el hombre, refiere a toda la humanidad, no solamente a un hombre particular. O metonimia, Salmo 24:6. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora podríamos decir que solo refiere al Dios de Jacob, pero ¿Dios de nosotros?
¿Por qué Jacob, en muchos textos del Antiguo Testamento, es un representante para todo Israel? Y que hemos visto que aún Israel es un representante del pueblo de Dios, que son todos los creyentes. Eso es metonimia, la idea de que usamos a Jacob para representar algo relacionado con el pueblo. ¿Por qué Jacob? Porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob representa todo el pueblo de Israel. Entonces, por eso yo diría que la iglesia no comenzó en Pentecostés, sino con Jacob. Es lo que creo yo. Entonces, estas son las figuras de literatura, figuras retóricas que la palabra de Dios utiliza. También el hipérbole, para no irnos todavía. El hipérbole es otro. El hipérbole es cuando nosotros exageramos algo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Lucas 18:25, le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Es posible que un camello pase por el ojo de una aguja? No, realmente no. Nosotros quizás lo entendemos como sarcasmo, pero realmente es hipérbole. Jesús utiliza la hipérbole para decir que es muy difícil. ¿Y por qué es difícil para un rico? Porque no siente ninguna necesidad. Entonces, también la literatura apocalíptica utiliza bastante hipérbole, como granizado de 20 kilos. También la personificación. Utilizar un objeto o cosa para representar una persona. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, ¿cuántas veces vemos que sabiduría parece ser una persona? Entonces, cuando leemos en literatura apocalíptica, vamos a ver que hay objetos, imágenes que representan una persona. Tienen esa personificación. Ricardo Taylor dijo, pocas cosas son más esenciales para un intérprete de la literatura apocalíptica que una humildad que admite los límites de nuestro conocimiento y se niega a ir más allá de los datos claros del texto. Eso es una buena manera de terminar nuestro estudio de literatura apocalíptica. Nosotros tenemos que, y quizás eso es principio 4, tenemos que tener una humildad al acercarnos a estos pasajes. Ninguno de nosotros podemos pretender entender en la totalidad, en su plenitud, todo lo que significa. Y alguien alguna vez dijo que está muy dispuesto a cambiar su postura de escatología en medio aire. Entonces, cuando Jesús viene por segunda vez, lo que todos nosotros podemos estar de acuerdo y seguro, cuando Jesús venga por la segunda vez y vemos que todas esas cosas se cumplen de una manera distinta de lo que habíamos pensado, creo que vamos a estar dispuestos a cambiar nuestra postura. Lo importante es sacar de estos pasajes el punto principal, el mensaje principal y entender en sí para qué entonces es la escatología. Para llamar nuestra atención al arrepentimiento y nuestra actualidad en vivir en espera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pocas cosas son más esenciales que esta humildad que nosotros podemos tener al acercarnos a la palabra de Dios. Y con eso, que el Señor los bendiga y nos vemos en las próximas lecciones.